Desde Santa Fe Capital, República Argentina, Estación.ar, emisora online. Hola, ¿cómo andamos? Buenas noches, qué alegría volver a estar acá. Estar con ustedes y compartir este momento que la verdad a mí me queda corto. Porque sí, es cierto, hablo un montón, me gusta transmitir. La palabra es una bendición, así que yo les agradezco de corazón que hoy me sigan acompañando. Porque lo más importante que una persona tiene para dar es el tiempo. No hay nada más importante que el tiempo que vos le das al otro. Y nunca me voy a cansar de decir que la sonrisa que vos lleves ahora, mañana a la mañana, a la tarde, le puede salvar la vida a alguien. Porque no sabés qué puede estar pasando del otro lado. Así que feliz, pero muy feliz y agradecida a Dios, como siempre, de poder estar acá y de poder ser un instrumento como para que vos puedas seguir con más fuerza adelante. Te recuerdo mi nombre, yo soy María del Valle, yo soy Valle Basail Busquiazo, abogada, especialista en Derecho de Familia y Niños, una mujer de fe primero y una mujer de derecho, así que te vuelvo a agradecer. Y varias cositas que nos habían quedado del primer programa. Una de ellas es el WhatsApp, que les había prometido que para hoy ya iban a tener una línea para poder comunicarse conmigo, para poder escribir, para poder decirme qué puedo mejorar, qué temas les interesa o de los cuales quisieran ustedes que yo hable, y les voy diciendo el número 1136364522. Se los repito, así lo anotan y me escriben. 1136364522. Esa es la línea y ese es el canal por el cual ustedes van a poder hacerme consultas ahora, escribir el programa, y después la red social a la cual también pueden escribir y se pueden contactar es la de Instagram, y estoy como Valle Basail Busquiazo, así que me buscan ahí, repito, Valle con B corta, Basail Busquiazo, y ahí voy a responder a todas sus inquietudes. La verdad, recién hablábamos con Marcelito, la repercusión que ha tenido, los comentarios tan empáticos, respetuosos, tan enriquecedores, porque les vuelvo a decir, yo soy abogada y me siento una bendecida por poder estar acá y transmitir lo que sé a ustedes a través de este medio, pero obviamente todos aprendemos y yo creo que me falta una vida todavía por aprender, así que bienvenidas sean todas las opiniones. Agradecerles eso también, por un lado, y tantos temas me han pedido. Valle, ¿por qué no hablas de esto? Valle, ¿por qué no hablas de lo otro? Hay muchos temas. Hay algo, y este primer micro lo voy a dedicar a decirles esto. A mí no me cansan con las preguntas. Nunca, jamás me voy a sentir agotada de sus ganas e inquietudes de saber. Al contrario, para mí es un placer. Y ratifico lo que les dije. Hoy empezar clases en la facu, les cuento. Ustedes saben que yo soy profesora de Derecho Civil Quinto de Familia en la UNL. Desde hace mucho tiempo, empecé muy chica, aún siendo alumna. Y les decía a mis alumnos, precisamente, que el derecho de familia está atravesado por las emociones. Y eso es algo que lo vamos a recordar a cada paso. Tengo tanto en el corazón y en la cabeza para decirles que me pongo verborragia y que me quiero poner un freno porque siento que los enloquezco. Hoy les decía, mi obligación como docente no es solamente transmitirle el saber quién puede ejercer una acción de reclamación de la afiliación,
quién puede pedir alimentos, qué dice la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, qué dice la ley de violencia familiar de nuestra provincia. Yo siento que mi obligación es formarlos académicamente y humildemente, éticamente. Porque no solamente formo mujeres y hombres de derecho que de corazón espero que superen a la profe, sino también que sepan que la honestidad y la ética es lo que los va a hacer caminar por la calle y que la gente digan y los señalen, mirá, ahí va este abogado, esta abogada que estudió, que se forma y que se preocupa por la gente. También he tenido muchos comentarios y en relación a esto de que el derecho de familia está atravesado por las emociones, me plantean mucho hablar del tema de adicciones y hoy me hicieron un comentario que me hizo pensar, y no me olvidé que nuestro tema de hoy es la compensación económica, no me olvidé, vamos a empezar en el segundo bloque con esto, pero hoy una persona me dijo, no sé cómo pueden defender a una persona tan mala, hablando de alguien que padece una adicción. Y yo les quiero decir una cosa, y por favor no se olviden nunca lo que les digo. Una cosa es una enfermedad, otra cosa es la maldad. Cuando nosotros hablamos de adicciones, que si Dios quiere voy a traer gente formada desde lo médico, desde salud mental, que no estoy formada yo en eso, para hablar, como de muchos temas, vamos a traer psicólogos, psicólogas, vamos a traer penalistas, van a ver lo bueno, lo lindo, lo acompañados que se van a sentir, porque yo lo que quiero es que no te sientas sola, que no te sientas solo, que no pienses que se te viene el mundo abajo porque tenés un conflicto, tu mujer no te deja ver a los nenes, tu marido, tu ex no te pasa el dinero, se murió tu conviviente y la familia viene a querer ocupar esa casa en la cual convivieron durante 10 años, tranquila. Yo tengo este complejo de salvadora del mundo, sé que no lo soy porque como me dijeron, nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo, ¿eh? Así que siempre hay que tender una mano cuando uno puede hacerlo. Y la idea es esto, que no te sientas solo. En conexión con lo que decíamos el primer programa de las adicciones, ¿se acuerdan que el primer programa hablamos de suicidio, de salud mental y una de las causales de la multicausalidad que viste al suicidio tiene que ver con adicción? Y por un comentario que me hicieron, les quería plantear esto. Enfermedad no es lo mismo que maldad. Una adicción viene justamente, es una expresión que es lo no dicho. Adicción, lo que no digo, lo que queda acá. Entonces, la adicción es querer tapar algo que me duele, que está guardado, a lo que sea. Hoy por hoy asistimos no solamente a la adicción de las sustancias, de las famosas drogas ilegales, sino también estamos con la adicción a pantallas, a los celulares, a las personas. Ese es un tema que vamos a hablar antes de que termine marzo. ¿Qué pasa con esta obsesión / adicción con las personas? A mí no me gusta, como buena descendiente de familia de médicos, para mí tóxicos son los alimentos, no las personas. Es una palabra que cuando me hablan de las personas tóxicas no me gusta. La toxicidad la reservo para los alimentos. Pero sí, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo repercute en la familia? Y siguiendo con esto, cada vez más tenemos personas que padecer es sufrir una adicción. Y una persona enferma tiene que ser ayudada, no tiene nada que ver con la maldad y no tiene nada que ver tampoco y no es causal para impedirle ver a los niños. No es causal. El tener una adicción, a menos que existan otras situaciones de violencia, maltrato o abuso que la justicia, con la resolución del juez y con el equipo correspondiente va a determinar, el tener una enfermedad no es causa para que te quiten a tus hijos, que eso no pasó nunca. Así, solo,
por enfermedad per se. Hoy una alumna me preguntaba: doctora, ¿es así que a las mamás solamente le pueden sacar, y utilizo la expresión, cuando consumen, cuando tienen alguna cuestión mental? No, tampoco. Primero que nunca la justicia saca, se sacan las cosas, no las personas. Se sacan las cosas. Y la prioridad para los jueces, los tribunales de familia, los operadores del derecho, somos todos los que contribuimos desde nuestro lugar con la justicia. Jueces, sumariantes, secretarios, abogados, todos los que trabajamos. Entonces, garantizar el interés de las personas en el proceso, esa es la prioridad. Y en mi caso y en el de todos los magistrados, al menos que tengo la gracia de poder conocer, es siempre priorizar al niño. Nadie saca a nadie. La prioridad siempre es el niño. Recuérdenlo. Y con respecto a adicciones, la enfermedad no es una razón para cortar un vínculo. La enfermedad. No estoy hablando de otras situaciones. No te avergüences. Busca ayuda. Porque un niño sano es un adulto sano. Así que bueno, vamos a la pausa y después arrancamos con toda. Y las abogadas también bailamos. Yo recién me puse a bailar, amo bailar. Bailé mucho tiempo clásico. Bailar sana el alma, recordalo. Cuando te sientas triste, cuando estés mal, a donde estés, parate y ponete a bailar. Vas a ver cómo vas a ver la vida de otra manera. Y otra cosa que tenés que hacer es mirar mucho, mucho el cielo. Porque cuando no encontrás respuestas, esto no es un lugar, un espacio de energías. Soy una simple mujer que lo que trata es de que te sientas mejor como mujer y como abogada. Le quiero mandar un beso enorme, enorme a los dos soles de mi vida, Fausto y Lázaro. Saben que los amo con todo mi corazón, así que y orgullosa de ustedes. Bueno, te recuerdo 1136364522, 1136364522. Ese es el numerito para mandar mensajes, para decir de qué querés que hable, cómo te gustaría que lo plantee, y también, por supuesto, para que me ayudes a mí a ser mejor, para poder ayudarte a vos. Un tema que les prometí hoy para hablar tiene que ver con la compensación económica. Lo voy a hacer lo más claro posible. Ustedes saben, y si no lo saben, se los cuento, desde el año 2015 nosotros tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación. Algunos le dicen el nuevo Código Civil. A mí académicamente me gusta decir las cosas como son, porque había un profe en la facultad que quiero mucho y que si alguna vez ve el programa, el doctor Julio Gómez, un referente, un juez de familia excelente, un profesor. He tenido a los mejores, también les cuento esto, he tenido el honor de tener a los mejores. El Código Civil y Comercial de la Nación es del año 2015. Nosotros, la República Argentina, nunca tuvo un código que una a las dos legislaciones, la civil y la comercial. El 1 de octubre del año 2015 se sanciona la 26994, dándole vida, gestando este Código Civil y Comercial, los dos códigos en uno, y a fin de ese año se dispone que entrase a regir enseguidita. Iba a ser en realidad para el 1 de enero del 2016, empezó a regir el 1 de agosto del año 2015.
¿Por qué les cuento esto, Valle? ¿Por qué? ¿Qué nos importa? Les importa, porque recuerden lo que les dije el primer programa. Nadie puede ir a pelear y exigir algo, nadie puede ejercer un derecho si no sabe que lo tiene y dónde dice que lo tiene. Yo les cuento que en el Código Civil y Comercial están las respuestas a todo el ejercicio, a todos los derechos civiles y comerciales que tenemos en la República Argentina. Y dentro de la monstruosa reforma que fue este código, que tiene 6 libros, y en el libro 2 está todo lo atinente a familia, les cuento que la comisión redactora de este código fue con las eminencias más grandes, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, Elena Hayton de Nolasco y el doctor Ricardo Lorenzetti, 3 de los más de 100 que participaron y le dieron vida a esto. Y en el derecho de familia, la reforma fue de tal magnitud, fue de tal envergadura, que hasta el día de hoy, que se van a cumplir ahora, el 1 de agosto, se van a cumplir 11 años, increíble, 11 años de este Código Civil y Comercial. Todavía hay repercusiones de figuras que se incorporaron. Una de ellas es la famosa compensación económica. Les aclaro, la compensación económica nada tiene que ver con los daños y perjuicios. La compensación económica no es igual a lo que pasa en otros países, por ejemplo en España, que se habla de la pensión, ¿no es cierto?, compensatoria, o en Francia la prestación compensatoria. Valle, hacémelo más fácil. La compensación no es me divorcio y lo odio porque me hizo sufrir tanto en el matrimonio y encima tuvo el tupé de dejarme por otra. Le voy a meter un juicio por compensación. No. La compensación económica no es hacerle un reclamo de daños y perjuicios materiales y morales por lo que a mí me significó el divorcio. Imagínense que yo me recibí muy chica y en derecho de familia ya hace muchísimos años, una referente, una autoridad que es la doctora Graciela Medina, ha escrito una obra exquisita que se llama Daños y perjuicios derivados del derecho de familia. Daños y perjuicios derivados del derecho de familia. Y el doctor Jorge Mosetti Turraspe, que muchos conocerán, decía, ¿por qué el derecho de familia le va a cerrar la puerta a los daños y perjuicios? O sea, el hacer un reclamo de dinero porque a mí me hizo mal que vos no me reconozcas como hija, porque yo sufrí años o estuve atravesando una depresión como resultado del divorcio, o el hacerte un reclamo a vos como papá, que estuviste años sin pasarme la cuota. Él decía, ¿por qué no le vas a permitir que la justicia civil lo resarza? Los daños y perjuicios tienen que ver con la reparación, tienen que ver con el resarcimiento. Eso es una cosa, no es únicamente que vamos a hacer daños y perjuicios cuando tengo el accidente, me chocaron de atrás el auto, choqué una bicicleta, no. Los daños y perjuicios se replican en todas las ramas del ordenamiento jurídico y familia. Pienso yo humildemente, por supuesto pueden pensar distinto, realmente creo que es el centro de los reclamos. No, nadie te va a decir cuánto te dolió. Yo no te voy a poder medir. Ningún juez de familia puede saber cuánto te dolió el divorcio. Ningún juez de familia puede saber cuánto te dolió que de lo que a vos te correspondía, por salud mental renunciaste un montón de más. No. Nadie te va a poder medir el dolor que a vos te causó que no lo reconozcan a tu hijo sabiendo el padre que era su hijo. A mí me pasó, ¿saben qué? Yo hacía la pasantía antes de recibirme en lo que era el colegiado de familia número 2 con el doctor Francisco Cecchini, con el Pancho, con muchos otros también. Y había un caso que a mí siempre me quedó marcado, que era un juicio de reclamo de filiación que llevó años, donde la señora reclamaba la filiación, vamos a poner en N, por gemelos
y el papá los negaba y los gemelos eran o parecían clonados del papá. Por supuesto, claro está, la justicia no puede ordenar que le pongan al apellido a un niño solamente por el parecido físico, por supuesto que no. Para eso están las pruebas de histocompatibilidad, para eso están las famosas pruebas de ADN, que también te voy a contar que no es necesariamente sacándome sangre. Vamos a hablar de todos los temas. Vamos a ver si querés ser mamá, cómo podés ser mamá, de la obligación que tienen las obras sociales de cubrirte el tratamiento para ser mamá, porque ser mamá es un derecho. Y hay muchas amigas y clientas que me deben estar viendo, que saben que les hablo a ustedes y que saben que en mi corazón está todo lo que ustedes desean y trato de transmitirlo. Y también que lo van a lograr, que nunca duden. Entonces, volviendo a esto de los reclamos por daños y perjuicios, tiene que ver con que hay un hecho, un nexo y se causó un daño. La compensación no es eso. Ya en el año 2009, 6 años antes de la entrada en vigor del Código, la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 2009, determinó lo importante que era regular esta figura como paliativo. Hablaba de la mujer que se había casado y había dejado su trabajo, su profesión, por cuidar a una familia, por elección, por supuesto, por tener sus hijos, por supuesto, pero lo importante que era incorporar una figura que estableciera un equilibrio. Y les cuento que sucedió con esta figura, la compensación económica, que Argentina para regularla tomó ciertas líneas, como les dije al principio, de Francia, de España, de Chile, pero que la compensación nada tiene que ver con los daños y perjuicios. Valle, ¿y cuándo puedo reclamar? ¿Tengo que estar casada? Artículo 441 y 523. Tanto si vos estuviste casado o casada, como si vos viviste en unión convivencial, hombre o mujer, acuérdense que para mí lo que voy a defender siempre van a ser las personas y la isonomía. Todos somos iguales ante la ley. No por ser orgullosa mujer como soy, a mí la justicia me tiene que dar la razón por ser mujer. No, señor. A mí la justicia me tiene que tratar y se tiene que aplicar la ley exactamente igual que a un varón, que a un adulto mayor, que en igual condiciones, todos igual de circunstancias. Por eso, y creo que estamos cambiando, y bendigo esto, se está viendo la necesidad de poner límites a muchos abusos que ha habido de esto, de la ley, con la bendita y la verdad, en mi opinión, muy aberrante ideología de género, que también de eso voy a hablar en algún momento, me voy a ocupar. Pero siguiendo con el tema, si estuviste casada, casado o en unión convivencial, vos tenés todo el derecho de, luego del divorcio o luego de separado o separada, recurrir a la justicia pidiendo compensación económica. ¿Qué es la compensación económica? Es un reclamo que hace esta excónyuge, este exconviviente al otro por sufrir un manifiesto desequilibrio, o sea, se ve desequilibrio económico y que se evidencia en la situación patrimonial. Yo, por ejemplo, les doy un caso. Casada 10 años, me divorcio, pasé de tener cierta calidad de vida a tener otra. Y muchos van a decir, y bueno, pero que trabaje, y bueno, pero si se lo pagó todo él, no. La compensación, como dice el doctor Néstor Solari, busca establecer un equilibrio
busca, ¿por qué no un paliativo? Poner las aguas al mismo nivel cuando de ese matrimonio o de esa unión uno quedó por arriba y el otro por abajo. Por eso es, me divorcié y yo quedé en una situación económicamente en desventaja. ¿Por qué? Pero si vos no quisiste trabajar, eligieron por un convenio, por un acuerdo, por, si se quieren, cuestiones hasta culturales, criar a los hijos, dedicarse a la familia y dejar la carrera. Pero eso no significa, cuando nos separamos, que uno tenga que quedar peor que el otro. Por eso es tan necesario. Vamos a una pausa y te cuento qué tenemos que hacer. Y ahora volvemos y te vuelvo a decir 1136364522, 1136364522 para comunicarte con Pelirroja y Justiciera. ¿Te acordás del nombre? Pelirroja y Justiciera, por razones obvias. Siguiendo con el tema que hoy nos ocupa de compensación, te lo vuelvo a repetir. No necesitas únicamente haberte divorciado, haber vivido en unión convivencial. ¿Sabes qué es la unión convivencial? Lo que mal antes se llamaba concubinato, porque siempre estuvo mal, porque es una expresión. Concubinato viene del latín concubitus, estar así. Eso es, y nunca fue realmente una de las formas de uniones de hecho, era una de las formas, y ahora hablamos de la unión convivencial, porque te cuento que hay un aumento realmente estrepitoso de la cantidad de convivencias y uniones convivenciales y una disminución importantísima de los matrimonios. Y ni decir de las tasas de natalidad. Cada vez también vamos a hablar de esto, del descenso de la tasa de natalidad en nuestra provincia y en nuestro país. Entonces yo tengo este matrimonio, tengo esta unión convivencial que se terminó. Y se terminó porque, volvamos, el derecho de familia está atravesado por las emociones. Y siempre arranco hablando de mí y de lo que me pasa y de lo que siento. A mí me pasaba cuando era chica o más chica, es como que yo sentía cuando me ponía de novia que pretendía que me firmen un papelito que me digan que me iban a amar para siempre. Sí, no te voy a decir que no porque es verdad. Como si ese papelito a mí me garantizara un para siempre. Hasta que después te das cuenta que ni para vos quizás es para siempre. Yo creo en la familia, vengo de una familia hermosa, creo en la familia y en todas las formas de familia, pero también entiendo que si te casás para toda la vida. Si te vas a vivir con alguien, también en el fondo querés que sea el compañero o la compañera para siempre. Pero somos únicos e irrepetibles. No va a haber dos Valle, dos Lucrecia, no, uno. Únicos e irrepetibles. Y que somos personas, somos seres biopsicosociales. Tenemos un cuerpo, una mente y nos conectamos. Por lo tanto, constantemente cambiamos y constantemente nos pasan cosas. Y sería hermoso que ese compañero sea como los pingüinos que eligen una pareja para el resto de su vida. Y a veces no es así. Entonces, este matrimonio se terminó. Esta unión se terminó. Y te digo una cosa. Una separación equivale a un duelo por la muerte de una persona. Rosalía Bickel, una gran psicóloga nuestra. Separarte de alguien a veces es como si alguien se te muere. Así de duro para muchos. Y separarme de mi marido, de mi pareja, no significa separarme de mis hijos. Los hijos te eligen y los hijos son para siempre, acá y allá. Para siempre. Yo me separo del papá de mis hijos, de la mamá, pero no de mis hijos. Entonces lo aclaro porque también ese va a ser el tema.
los niños víctimas de los procesos judiciales. Cuando la separación de los padres termina destruyendo a los hijos. Y violencia vicaria. Recuerden esto, violencia vicaria. Para el próximo programa lo vamos a ver. Entonces, estamos acá paradas con nuestra mochila, con nuestro bolsito de ropa, y nos dimos cuenta que dejé mi carrera prominente de abogada, de abogado, de médica, y por decisión y por amor me dediqué a esta familia 20 años. Y tuve hijos y los crié. Y el amor se terminó y nos separamos. Y pasó esto. Requisitos para pedir la compensación económica. Que haya habido un matrimonio o una unión convivencial. Que se haya extinguido ese matrimonio por el divorcio, que se haya terminado esa unión convivencial y que el reclamo sea dentro de los 6 meses desde que se dictó la sentencia de divorcio o se terminó la unión convivencial. Los plazos son importantes, sí, pero cuidado porque hay muchísimos precedentes en nuestro país donde los plazos no han contado a la hora del reclamo. Les cuento, hay veces que el reclamo se interpone después y sobre todo cuando se trata de casos donde ha habido violencia, la justicia ha aceptado. Cada proceso es único. También les digo, hay una cosa que a mí como abogada y a muchos abogados nos molesta, que es cuando vienen y nos dicen, ay doctora, pero mi amiga que también se divorció, pero mi amigo que también le pasa alimento, pero mi amigo, no, mi amigo, mi amiga, nada. Cada caso es único e irrepetible. Depende del caso, depende del juzgado, depende del juez y depende del profesional que haga el abordaje de ese caso y de ese reclamo. Por eso es importante que lo tengas en claro. Y hay veces que los plazos no se cumplen porque así como en violencia la víctima habla cuando puede, porque las víctimas hablan cuando pueden. Hay personas que fueron víctimas de violencia sexual, de abuso, que recién pueden hablar 20 años después. Por eso te cuento que mañana, a la noche no, porque a la noche no es bueno leer ciertas cuestiones que te puedan generar ansiedad, pero tenés una ley de víctimas. ¿Vos sabías que tenés una ley que habla de los derechos que tienen las víctimas de los delitos penales en la Argentina? Las víctimas, la ley de víctimas, la 27.372, 27.372 es una ley que es del año 2017, que habla de los derechos que tienen las víctimas de los delitos. ¿Y sabías que Santa Fe también sacó su ley de víctimas, la 14.181, en el año 2022? ¿Sí? También sacó su ley en el año 2022. Es tan importante que sepas que existen las leyes para cada cosa, porque así vas a poder pelear, hablar, discutir en el bar, en el café, en la facu, mientras tomas un mate, mientras hablas con un colega, porque sabes que esto es así. Entonces, cumplidos todos los requisitos, yo pido esta compensación económica. Y la pido porque durante 20 años dejé mi vida a esta familia, a tener a mis hijos, y ahora esto se terminó. Está perfecto, incluso yo pude haber dicho que se termine, pero yo quedé con un desequilibrio económico. Ahí va la compensación. Y si estás en unión convivencial y ahí va. Y te vuelvo a decir, no es solamente que la mujer le reclama al varón, el varón también puede reclamar compensación económica. Hay casos de matrimonios donde ella era CEO de grandes empresas o eran profesionales que manejaban y tenían un nivel de vida importante y ellos quizás que no, entonces se separan, se divorcian y son ellos los que quedan en una situación de desigualdad. Entonces
les cuento, no hay ningún artículo en el código, no hay ningún instrumento internacional que digan, no, pero si el hombre reclama, el hombre no puede. No, el hombre sí puede, gente. El hombre es hombre, puede ser un excelente papá, los hombres pueden ser mejores papás que las mujeres mamás. Les vuelvo a decir, mamá y papá no es solamente el que comparte el mapa genético. Mamá y papá, justamente maternar es cuidar y proteger, no tiene nada que ver con la sangre. Si no, los juzgados de menores, si no, muchísimos casos no sacarían, no apartarían a los hijos de sus padres. Yo tuve el honor de tener uno que me peinaba, me daba de comer, chapó, papá, y una mamá ni les cuento. Pero los dos son importantes, los dos merecen respeto, y no es que es uno mejor que el otro, los dos son necesarios en cada circunstancia. Mamá, papá, mamá, no importa, son necesarios ambos. Y el reclamo también lo puede hacer un varón. ¿Y qué reclama? Si vos reclamás a tu ex marido o a tu ex mujer, ese reclamo puede ser en un solo pago con una suma de dinero, puede ser con un bien inmueble o incluso capaz que te ofrece cobrar un alquiler o incluso que te pase indeterminadamente una pensión. Si estuviste casado en forma excepcional, la compensación económica puede estar dada por el pago del obligado a una renta mensual a quien le reclama. Si estuviste casado, si estuviste en unión convivencial, también podés reclamar y te pueden pagar o con dinero, o con un bien, o con el usufructo, una propiedad, pero en el caso de que te ofrezcan pagar una renta mensual, no puede ser por más años de aquellos que duró la convivencia, o sea, tiene que ser por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Tiene que ser por un tiempo determinado. ¿Y qué se evalúa en ese momento para establecer la compensación económica? Son muchos aspectos, están regulados, cuántos hijos, quién se quedó a cargo de los hijos, cuál fue la dedicación de cada uno a ese proyecto de vida. Ustedes saben que cuando recién se sancionó el código, cuando recién apareció el Código Civil y Comercial de la Nación, la doctora Marisa Herrera había fallado en un caso que está obviamente en uno de los libros a los que siempre recurro constantemente. Había fallado porque se trataba de un caso de un neurólogo que había llegado muy alto en su profesión. Ella había dejado una prometedora carrera de economista por dedicarse a la familia, a los hijos, y él que pueda capacitarse, estudiar, que pudiese perfeccionarse, se va el amor. Reclama 8 millones. El reclamo no te va a sanar el alma, no es un daños y perjuicios, pero va a establecer un equilibrio que tenés derecho a exigir. Vamos a una pausa y ya le damos fin a esto. Bueno, seguimos. Me está quedando corto el programa, la verdad. Te lo vuelvo a decir, 1136364522, 1136364522. Antes de seguir y darle la vuelta de tuerca, quería mandarle primero los agradecimientos eternos a todos los que se están comunicando. Gracias por todas las cosas lindas, gracias por lo que dicen, gracias por compartir, de corazón, gracias. Y un beso mucho más grande a mi grupete de amigas de toda la vida, las de siempre: Marta, Maru, Roxy, Fabiana, Merce, Yani, La Pato, bueno, todas. Las quiero, las amo, no sería yo Valle sin ustedes, así que recuérdenlo. Siguiendo con esto también, entonces recordemos que la compensación económica podés pedirla estando casada, estando en unión convivencial que se termina. Recordá que necesitamos demostrar que ha habido un desequilibrio económico, que pasaste del todo a la nada o pasaste de tener
las cuestiones quizás resueltas por un acuerdo con tu pareja, con tu marido, con tu conviviente, y de golpe de la noche a la mañana encontrás que no tenés ni siquiera los recursos para poder salir. Siempre se sale, ¿eh? Ojo, no es excusa para caer, siempre podés salir y siempre va a haber una mano que te va a ayudar, siempre. Y recordá que vale la pena seguir. Dicho esto, necesitamos ver qué podemos hacer. Busca a tu abogado de confianza, tu abogada, y podés plantearle una compensación económica, solicitarla que restablezca ese equilibrio. Porque en este caso y en miles y miles que se dan, a veces hay mujeres que todavía siendo muy jóvenes, con 60 años muy jóvenes, ven que no tienen ni siquiera para poder empezar, porque acordaron con sus maridos durante 30 años una cosa y después se fue todo. Porque tampoco nadie está obligado a amar, gente. Eso es lo que quiero que entiendan. Yo he tenido casos, muchos colegas, a los que también les agradezco un montón, a todos los colegas del foro que me ven, que me desean suerte, que me han llamado. Gracias por ser tan generosos, gracias por ser tan empáticos. Tenés gente que dice, doctora, aplástelo, como una cucaracha, quiero sacarle todo. Bueno, mi respuesta es, yo no soy tu profesional, porque yo puedo ser lo más brava que conozcan, sí, pero para mí la bravura es demostrar lo que estudié en un libro en un expediente. La bravura no es pegarle 4 gritos al colega con el cual no tengo absolutamente nada, al contrario, me debo a quienes me formaron y le debo respeto. La bravura de un abogado no se ve ni con chicanas, no, todos merecen respeto. Entonces, cuando me dicen, doctora, aplástelo, mires, señor, señora, lo invito, no soy. Yo hago lo que dice la ley, lo que corresponde legalmente. Fuera de la ley, nada. Siempre dentro de la ley. Dentro de la ley todo, así, derechito. Si no conmigo, no va. Cuando vos llegás a esto, a reclamar, no quiere decir que vos te divorcies y te la van a dar, porque hay muchas personas que dicen, me divorcié y me tenés que pagar compensación. No te tiene que pagar compensación. Si vos cumplís los requisitos para pedirla, podés pedirla. Que sea admisible o viable, va a depender del juez, va a depender de las pruebas que se acompañen. Pero recordá que todos los procesos de familia son duros. Todos los procesos de familia requieren de una presencia física y emocional importante, constantemente, tanto del profesional que tengas, que si vos lo elegís, tiene que ser la persona, porque los abogados somos quienes tomamos lo más valioso que ustedes tienen para darnos, que es la confianza. A mí mi cliente me confía su vida, porque para una mamá que no le pasan cuota, para un papá que no lo dejan ver el hijo, yo vendría a ser como el ángel de pelo rojo, más o menos, así. Que no, hago lo que puedo. A veces la verdad que sí, me encantaría tener una capa para ir volando por ahí, pero bueno. Hay muchas personas, yo me animaría a decir, la mayoría duele pasar por un proceso de familia. Y a vos, que me estás mirando, a varios de mis clientes, ex clientes, conocidos, que sé que la están peleando, que les está siendo muy duro, decirles que no pierdan la fe, que la justicia existe, la de Dios primero, y existe la justicia. No piensen que mucha gente dice, no, doctora, porque mi ex conoce al juez, porque mi ex es amigo del diputado tal, porque no. La justicia está y existe. La honestidad está y existe. Sí, por supuesto, como en todos los ámbitos de la vida, pero depende cómo reclamamos, con quién lo hacemos y cómo lo hacemos. La compensación económica ha sido una de las figuras más justas incorporadas en este Código Civil y Comercial de la Nación. Más justas porque ha
resuelto, como dijo la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, situaciones de una gran desigualdad al momento de separarse. Hay 2 casos, un caso en Mar del Plata en el 2022, un caso en Buenos Aires en el 2020, ya hubo un caso en el 2013 en Chile. Chile es pionero en el tema de la compensación económica, donde en el caso de una pareja gay, él lo había contratado como ayudante de peluquería, se recibió de peluquero, terminó siendo básicamente más buscado por su clientela, se separan y después el primero le hizo un reclamo al segundo, y así miles de casos, pero también depende de cómo lo probamos y demás. Yo quiero que termine este programa y que entiendas de lo que te hablé, que sepas que tenés esta figura, que no tenés que ser solamente mujer para reclamar, que podés reclamar siendo varón, que no tengas vergüenza, porque hoy todavía hay mucha vergüenza en el hombre en decir que no tiene plata, en decir que quiere reclamar, en ir a denunciar que es víctima de violencia, porque ese también va a ser un temita con el que voy a molestar a varios. El hombre es víctima de violencia también. La violencia puede ser de todos y respecto de todos. Y yo jamás la voy a permitir nunca. Todas las personas merecen respeto. Hombre, mujer, grande o chico. No me interesa el color de piel, la orientación sexual, no me importa. Todos merecen una vida en paz. Y el hombre, aún hoy, por vergüenza, por prejuicio, no denuncia. Pero hay casos de hombres que pierden su trabajo, hombres que llegan al borde, al intento de suicidio, porque se sienten acosados, hostigados por sus ex parejas. El hombre también es víctima. El hombre también es víctima cuando se le hacen falsas denuncias. El hombre también es víctima cuando por años no puede ver a sus hijos. El hombre también es víctima cuando le ponen pasacalles durante un mes seguido, diciéndole barbaridades, cuando tiene que cambiar más de 10 veces de número de teléfono. La violencia puede ser de todos contra todos. Te vuelvo a recordar mis redes sociales: Valle Basail Busquiazo, Valle Basail Busquiazo, la primera con B corta, Basail con B larga, Busquiazo con B larga, y el número del programa 113636 4522, 113636 4522. Gracias. Y hay una frase que voy a tratar de siempre decirla porque es mi frase de cabecera, que no es mía, es de mi querida Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que vivan y en lo posible ayuden siempre, que ustedes no saben la alegría en el alma que eso les va a causar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias.